En esta esperadísima sexta sesión de nuestro curso dedicado a la historia del arte griego, nos acercaremos por fin a las manifestaciones artísticas más conocidas de los minoicos, las pinturas y los frescos murales. No obstante, antes de comenzar a estudiarlos, nos será muy conveniente hablar brevemente de las técnicas empleadas por los minoicos para embellecer sus palacios, porque esto nos permitirá entender aún mejor el grado de refinamiento de su arte y el influjo del mismo sobre las civilizaciones posteriores. Los frescos más antiguos conocidos en Europa, que ya presentan un suficiente nivel de sofisticación técnica en su ejecución como para ser tenidos como tales, como frescos, son precisamente los minoicos. En su ejecución fue empleada, curiosamente, la misma técnica que posteriormente va a ser usada en Grecia, en Roma, en la Edad Media y también en los fabulosos frescos del Renacimiento italiano. A lo largo de la Edad del Bronce, periodo en el que se marca la civilización minoica, se emplearon entre los pueblos de la cuenca del Mediterráneo diversas técnicas para la pintura y la decoración mural, entre las que destacaron principalmente el fresco minoico y el temple egipcio. La pintura al temple es la técnica pictórica más antigua conocida y fue profusamente empleada, como os acabo de mencionar, sobre todo en el Antiguo Egipto para la decoración de los muros de las tumbas y los sarcófagos. La forma más común de pintura egipcia al temple era el temple al huevo de cola o de grasa. Generalmente se empleaba la yema de huevo mezclada con látex de retoño de higuera y agua. Esta mezcla daba lugar a un medio soluble en el cual se podrían mezclar con facilidad pigmentos secos. Los pigmentos usados para generar la paleta de colores empleada en el Mediterráneo tenía diversas procedencias, siendo fundamentalmente de origen mineral, vegetal y animal. En las etapas más tempranas, como podemos encontrar en el arte paleolítico, era común el uso del carbón vegetal y los pigmentos basados en el hierro para conseguir el rojo y el manganeso para obtener un negro intenso. Muchas veces la intensidad de los tonos también se conseguía añadiendo la sangre de los animales sacrificados. Estos dos colores básicos, originarios, primarios en el sentido más pleno de la palabra, pues el negro y el rojo han sido el lenguaje humano del arte durante milenios, fueron asimilados por los pueblos del Mediterráneo que ampliaron la paleta extrayendo otros tonos como el blanco de la caliza y el yeso y el amarillo del ocre. Los egipcios, creadores de un arte sublime, conocido y admirado por todos los pueblos de la historia, ampliaron sensiblemente la paleta con nuevos y brillantes tonos, como el famoso verde egipcio, que llegaron a sintetizar artificialmente mediante diversas mezclas de minerales. El color verde, símbolo de la frescura, de la vida, de la tierra y la fertilidad, se obtenía principalmente de la malaquita, que es un mineral de cobre, que tiene ese típico color verde, sobre todo al mezclarse con el estaño generando el bronce. El verde egipcio, además, no solo era una pintura, un pigmento empleado para la decoración, sino también como cosmético. Se pintaban los ojos con malaquita. El color azul, por su parte, provenía de otro mineral precioso, la azurita, que sin embargo era muy poco estable, es un mineral poco estable, y al proceder también del bronce, con el paso del tiempo tiende hacia el verde, se verdea. Ello deslucía las obras de arte egipcias que pasado un breve tiempo veían alterados sensiblemente sus colores originales. Nadie quiere un cielo verde, por ejemplo. El problema fue resuelto con inteligencia y tecnología, mediante un proceso de síntesis por el cual se logró obtener el llamado azul egipcio, que seguramente fue el primer pigmento sintético de la historia.
Para fabricarlo, los egipcios tenían que someter a una mezcla de varios minerales a una temperatura altísima, en torno a los 850 grados de temperatura, grados Celsius, durante un tiempo que oscilaba, atentos, entre las 24 y las 73 horas, y así poder permitir el inicio de una reacción química capaz de fundir las rocas, los minerales, y hacerlas reaccionar entre sí, generando así un pigmento azul mucho más estable. Una segunda fuente de azul en el Mediterráneo fue el lapislázuli, o azul de ultramar, una piedra semipreciosa que solo se podía encontrar en las minas afganas del valle del río Kokcha. Esta exótica procedencia de la piedra lapislázuli demuestra las extensísimas redes de comercio que se desplegaron por todo el mundo conocido en la antigüedad. A veces tenemos la falsa idea de que los pueblos antiguos estaban aislados y que los viajes eran algo raro y peligroso. No obstante, la actividad comercial y el intercambio eran ininterrumpidos, sobre todo con Oriente, y de ahí llegaron a Europa no solamente piedras preciosas y pigmentos, sino también ideas, religiones y gustos artísticos. El último célebre pigmento de la antigüedad fue el púrpura, el más caro y preciado de todos, símbolo de la realeza y del poder. De ahí que fuera conocido como púrpura real o púrpura imperial. Se trata de un pigmento cuyo color varía entre un rojo muy intenso y el morado, el violeta, ya usado por los minoicos en Creta aproximadamente en el año 1700 a.C. de nuestra era, y extraído de uno de los ricos frutos ofrecidos por el mar de Poseidón, un dios que no solamente hacía emerger toros blancos de sus aguas, sino también a los caracoles marinos Murex brandaris, que excretan este color púrpura, del mismo modo que los pulpos lanzan su tinta negra cuando se ponen nerviosos, es decir, a modo de defensa. Junto al índigo, de procedencia vegetal, llamado también azul real, el púrpura fue uno de los productos estrella del comercio de los fenicios y, según cuentan las crónicas, era tan caro que valía su peso en plata. Para producir un solo gramo de pigmento púrpura se necesitaba machacar más de 9.000 caracoles marinos. Con estos maravillosos pigmentos, los egipcios, como señalábamos hace poco, usaron la técnica del temple, que permitía trabajar sobre una superficie de cal o de madera seca, de tal modo que el artista podía trabajar durante un tiempo indefinido atendiendo hasta los más mínimos detalles. Podía trabajar todo el tiempo que quisiera. Otra modalidad de pintura mural empleada en el Egeo fue la del fresco seco, donde los colores solubles en agua, como colores de acuarela, se mezclaban con sal y eran aplicados a la superficie de una pared seca, pero esta técnica fue muy poco común. Los minoicos, por su parte, los protagonistas de esta parte del curso, emplearon en todos los casos descubiertos por los arqueólogos la técnica del fresco simple, que además es una de las técnicas más complicadas que existen, ya que su realización exige una inmensa pericia y una minuciosa preparación previa, ya que esta técnica no permite ningún tipo de rectificación posterior, porque los cambios y las modificaciones se ven mucho, se nota muchísimo que ha sido transformado. Así, el temple permite todo el rato poder seguir haciendo modificaciones y mejoras del dibujo, el temple egipcio, mientras que el fresco minoico tenía que ser ejecutado de una sola vez. Es la misma técnica que, por ejemplo, tuvo que usar Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, una técnica complicadísima. El trabajo del fresco emplea por ello, para evitar errores, la sinopia, es decir, un dibujo preparatorio sobre el revoque de cal que permite fijar los contornos y dividir el dibujo en las jornadas de trabajo. Estas sinopias han sido encontradas en las paredes no terminadas de los palacios minoicos. Para la realización de los frescos minoicos se aplicaban varias capas de estuco que eran pulidas después con cantos rodados, y en la última capa se realizaba la pintura antes de que la cal se secase. En las excavaciones del sitio minoico de Akrotiri, en la isla de Tera, actual Santorini, los arqueólogos han encontrado un recipiente
que dentro tenía la mezcla empleada para la capa de enlucido de cal de las paredes, es decir, digamos, esta pasta que se echaba en las paredes y sobre la cual los artistas pintaban, y también unos pequeños recipientes con pigmentos dentro. Los encontrados en Akrotiri eran de origen mineral y eran el blanco, el amarillo y el marrón obtenido de la tierra ocre, el rojo del óxido de hierro, el azul de malaquita y el negro carbón. En cuanto a los instrumentos de la pintura, no se ha conservado ninguno, pero los expertos consideran necesario algún tipo de pinceles para poder aplicar los minuciosos detalles del fresco minoico que vamos a ver enseguida. En cuanto a los colores habituales empleados en los frescos de los minoicos, conservamos fundamentalmente el rojo, el negro, el blanco, el amarillo, el azul y el verde, aunque la paleta de colores fue ampliándose a lo largo del tiempo. Es interesante destacar que los cretenses, los minoicos, no solo realizaron frescos planos, sino que es muy frecuente encontrar relieves en los estucos. Es decir, las paredes se moldeaban previamente y después se pintaban al fresco para lograr un mayor volumen y viveza, como es el caso del famoso toro de Knossos, que aunque no lo parezca está hecho en relieve, o también de estos bellísimos relieves florales encontrados en Akrotiri. En este segundo caso se puede ver perfectamente la calidad, la delicadeza y la suntuosidad del moldeado. Por cierto, quedaros con las formas de estas preciosas flores de Akrotiri, porque son un modelo típicamente minoico, como veremos más adelante al llegar al estudio de la cerámica de la cueva de Camares. Las primeras evidencias de pintura propiamente figurativa, es decir, no de una pintura abstracta, sino de una pintura en la que ya podamos reconocer claramente un animal, una flor, una persona, las tenemos en Knossos. Concretamente en la etapa del segundo palacio que nosotros hemos estudiado en la sesión anterior y en Akrotiri, y ambos incluyen temas fundamentalmente centrados en la naturaleza, los animales y la geometría floral. La vida, el movimiento, las flores, la primavera, los cánticos y los coros al aire libre, todo lo que desprendiera energía y vitalidad era amado y preferido por los minoicos. En su arte encontramos un culto a la belleza, una visión optimista y alegre del mundo, que contrastará, como veremos, con el periodo geométrico griego, en el que el único tema del arte será la muerte, la oscuridad y la pérdida. Sin duda, el arte es uno de los reflejos más claros y sintomáticos de la cosmovisión y el estado de una sociedad en un momento determinado. Pero si ello es así, el arte minoico desprende optimismo, un entusiasmo despreocupado, un amor por la vida terrenal que nos seduce y nos hace conectar profundamente con ellos. Es precisamente la naturaleza uno de los motivos preferidos de todos los palacios. Sorprende el estilo altamente realista de sus representaciones, hecho que nos lleva a pensar que los minoicos eran buenos observadores de la naturaleza, de la fauna y de la flora que les rodeaba. El amor por lo vivo, unido a una curiosidad insaciable y a un deseo de conocer los mecanismos ocultos de la naturaleza, fue justamente lo que llevó a los filósofos y pensadores griegos a convertirse en padres de la zoología, como es el caso de Aristóteles, de la botánica, desarrollada por Teofrasto, la medicina, llevada a niveles antes desconocidos por Hipócrates, o también toda la investigación sobre las plantas y los medicamentos de Dioscórides. La precisión en las observaciones se refleja en el hecho de que las figuras de los animales parecen estar vivas. Abundan, por ejemplo, las representaciones vegetales, como el famoso fresco de la primavera de Akrotiri, en el que se muestra un vergel floreciente y lleno de vida. Pero, ¿por qué primavera? Los investigadores le han dado este nombre por las preciosas golondrinas que surcan el viento por encima de las flores, y no hay, sin duda, animal más simbólico de la primavera que la golondrina. ¿O no lo dijo Aristóteles que una golondrina no hace verano? En la vegetación, además de bellas flores, encontramos también una especie que recuerda mucho al papiro egipcio.
Entre los juncos y el verde de las riberas se ocultan perdices, pintadas con tal detalle que parecen casi a punto de echar a volar. En la hierba alta pastan nerviosas gacelas. Entre los árboles cantan pájaros y de rama en rama saltan exóticos monos azules, con cuerpos elásticos y variadas posturas. El río parece el hogar de extrañas criaturas como grifos y panteras. La flora del Nilo es imitada comúnmente y en el mar los delfines y peces de diversas especies llenan el mundo natural minoico. ¿Y los seres humanos? Tal como hemos visto a lo largo de las sesiones anteriores, el pueblo minoico fue una poderosa talasocracia, es decir, una sociedad comercial marítima en constante contacto con otras culturas. La más poderosa del momento era sin duda Egipto, y por ello la pintura mural minoica, en lo que hace a la representación de la figura humana, muestra numerosas semejanzas con la egipcia en las formas y en el uso del color. En lo que hace al color, podemos ver cómo los minoicos adoptaron las convenciones egipcias, según las cuales se empleaba el rojo, un tono rojo oscuro, para la piel masculina y el blanco o el ocre muy claro para la piel de las mujeres. Al igual que en el caso de la pintura egipcia, las figuras humanas minoicas se representan de perfil y con el ojo de frente, es el característico ojo egipcio, aunque las composiciones minoicas son menos rígidas y muestran más movimiento y flexibilidad, además de una sutil sonrisa y un muy reconocible perfil griego que será el sello de distinción del arte clásico. Las figuras masculinas minoicas suelen ser ágiles y atléticas, distinguiéndose por la llamada cintura de avispa, que contrasta con el tamaño de los hombros anchos. Esta exagerada triangularidad nos recuerda vagamente a algunas figurillas cicládicas que hemos visto en las primeras sesiones de nuestro curso. En contraste con el arte babilónico y siguiendo los cánones egipcios, los hombres suelen ser representados sin barba y normalmente suelen mostrar un cuidadísimo peinado de rizos ensortijados y ondas, con un pelo negro y muy largo que normalmente los hombres llevan suelto. Esta belleza, reflejada en la juventud eterna y en la armonía física de la salud del cuerpo, será asimilada completamente por los cánones artísticos griegos. Uno de los valores centrales del pensamiento griego clásico será precisamente la idea de que la buena vida está necesaria y directamente asociada a la salud física. Cuando el cuerpo comenzaba a fallar, los griegos consideraban que era hora de terminar ya con la vida. La vejez, aunque a nosotros nos resulte sorprendente y muy ajeno a nuestra cultura, la vejez, la enfermedad y los dolores que la acompañan eran el principal motivo del suicidio ritual griego. El filósofo ateniense Platón, en su obra Las leyes, reflexiona sobre los motivos del suicidio. Y fijaros lo que pensaban, no era un tabú total como lo es en nuestra sociedad. Nos dice Platón: el que mate al más próximo y del que se dice que es el más querido de todos, ¿qué pena debe sufrir? Me refiero al que se mate a sí mismo, impidiendo con violencia el cumplimiento de su destino, sin que se le ordene judicialmente la ciudad, ni forzado por la mala suerte que le hubiera tocado con un dolor excesivo e inevitable, ni porque lo aqueje una vergüenza que ponga su vida en un callejón sin salida y la haga imposible de ser vivida, sino que se aplica eventualmente un castigo injusto a sí mismo por pereza y cobardía. ¿Qué pena debe sufrir? A estos deben enterrarlos sin fama en los confines de los 12 distritos, en aquellos lugares que sean baldíos y sin nombre, sin señalar sus tumbas con estelas ni nombres. Fijaros, el que se suicida por pereza de la vida y cobardía debe ser
enterrado fuera de los cementerios oficiales. En el caso de Atenas era el cementerio del cerámico, ¿no? Curiosamente, una idea que ha sido asimilada por otras religiones posteriores, como es el caso del cristianismo. Sin embargo, los perezosos y los cobardes merecen un trato infame, pero hay otras formas de suicidio que claramente Platón en el texto reconoce como válidas. La primera es que la ciudad lo ordene judicialmente. Efectivamente, este es Sócrates, el gran Sócrates tomando la cicuta y acabando con su vida a consecuencia de la condena de Atenas. Pero hay otras razones. Por ejemplo, la mala suerte que nos haya dado un dolor inevitable y excesivo. Los dolores para los griegos no eran algo que tenían que padecer. Esta idea de aguantar el dolor físico también es una idea típicamente judeocristiana, posterior. Pero fijaos, según Platón, había una tercera razón, la vergüenza, es decir, el deshonor que ponía la vida del individuo en un callejón sin salida, como por ejemplo la traición a la patria. Bien, pues las figuras masculinas minoicas irradian todas estas ideas en sus cuerpos, que aparecen o bien completamente desnudos, como este bellísimo pescador, o ataviados con una falda corta de clara influencia egipcia. Los cabellos negros, largos y rizados cayendo sobre los hombros suelen corresponder, según los expertos, a la clase alta. El famoso príncipe de los lirios, con su piel oscura y su tocado de plumas, lo demuestran. Otros hombres, quizá de inferior clase, muestran cabezas rapadas con unos pocos mechones largos, como los niños boxeadores, o con el pelo completamente corto. Las figuras masculinas suelen aparecer en los frescos minoicos portando copas en procesiones o individualmente, pero nunca hay ninguna actitud que nos haga pensar que se trate de dioses. Siempre son seres humanos en su cotidianidad, en su belleza mortal y fugaz, la misma que la de los lirios que rodean al príncipe o rey sacerdote, o la de las espirales que simbolizan las olas siempre cambiantes del mar. Ellas suelen representarse ataviadas con largas faldas de varios colores y ceñidos corsés que dejan claramente los pechos al descubierto. Ya desde las Cícladas ya hemos dicho que los pechos fuera en el Egeo. Sus vestidos y peinados están ricamente decorados con tocados y joyas. Destacan sus cinturas estrechas y los volantes amarillos y azules que decoran las telas que las envuelven, como el sublime ejemplo de las recolectoras de azafrán. Todas ellas suelen presentar un cabello largo y negro, rizado, adornado por múltiples cuentas de color claro. Quizá fuesen perlas o pequeñas conchas. En casi todos los frescos, ellas parecen llevar la delantera y protagonizar los cultos. ¿Son sacerdotisas? ¿Era la minoica una sociedad matriarcal? Quizá nunca lo sabremos y quedará siempre en el misterio el significado de la mirada profunda de esta dama ricamente maquillada que por su elegante estridencia Arthur Evans llamó la parisiense. Destaca sin duda su gran ojo almendrado, los carnosos labios pintados con un color oscuro y el nudo sagrado que lleva atado a la espalda, símbolo de la divinidad. Uno de los frescos más impresionantes se encuentra en el pasillo de entrada de Knossos que estudiamos sobre el plano en la sesión anterior. Es el famoso fresco de las procesiones de más de 9 metros de largo, en el que un grupo liderado por una mujer avanza desde la izquierda tocando música con diversos instrumentos que ya conocemos, como la flauta doble baulos y la lira de Apolo. Casi se les oye avanzar. Por delante de ellas y desde la izquierda avanzan jóvenes de sexo masculino, con la piel roja y las faldas egipcias cortas, portando cerámica, ritones, copas. En el centro de la escena, una mujer, quizá una sacerdotisa, de piel blanca y con los pechos al aire y los brazos en alto, recordándonos a las figurillas campaniformes de la sala de las dobles hachas
que parecían mostrar una posición de rezo. ¿Será una sacerdotisa? ¿O quizá fuese su reina y todos la estuvieran adorando? ¿Por qué no? Los frescos de los saltos del toro representan atletas que realizan acrobacias saltando de frente o de modo lateral, con figuras flexibles y gráciles, como el celebérrimo panel de los saltos en relieve conservado en el Museo Heraklion y procedente del Palacio de Knossos. Otras escenas muestran capturas de toros y figuras de atletas en fresco o relieve pintado que nos revelan los vigorosos cuerpos de los minoicos, ataviados siempre con falditas cortas y su típico peinado de rizos largos, y adornados también con brazaletes. Pero, ¿quiénes practicaban en este peligrosísimo deporte? Automáticamente pensamos que debían ser hombres. Los principios inconscientes de nuestra cultura nos llevan a ello, pero ya sabemos que mujeres y hombres se distinguían cromáticamente en el arte minoico. Así que si nos fijamos bien, en el centro vemos a un hombre saltando, pero a la izquierda hay una mujer que sujeta los cuernos del toro y a la derecha otra mujer con las manos en alto se está preparando para saltar. No hay ningún aspecto de la vida de los minoicos recogido en su pintura que refleje algún tipo de segmentación o discriminación por sexos. Y esto es realmente único para la época. El toro, el animal, tiene además la espalda excesivamente arqueada y parece que corre en una actitud característica que ha venido a denominarse como galope minoico. Antes de finalizar nuestro estudio de la pintura minoica, vamos a estudiar uno de los ejemplos más fabulosos de su producción pictórica, una verdadera obra maestra que literalmente pone la piel de gallina, ya que no solo nos revela el arte de los minoicos, sino que ha atrapado una instantánea de su vida y costumbres, iluminando levemente la oscuridad que pesa sobre su historia. El sarcófago de Agía Triada. En primer lugar, debo advertiros que este nombre tan raro, Agía Triada, significa en griego moderno Santísima Trinidad y por tanto, como es evidente, no es el nombre original del lugar. Este sarcófago, que es una piedra de caliza de 1,36 metros de largo por 60 centímetros de ancho, fue descubierto en 1903 por la expedición italiana, que nosotros ya conocemos, y que excavó el Palacio de Festo. Este ejemplo absolutamente único del arte minoico presenta escenas pintadas en los dos costados y en los extremos hasta completar un total de 13 escenas. La contemplación de las escenas, tal como han establecido los especialistas, debe hacerse siguiendo la dirección de las agujas del reloj desde la cara norte y dando la vuelta al sarcófago para completar el sentido de los dibujos. En la cara norte, en el punto de partida de contemplación de esta obra de arte, encontramos la zona mejor conservada de toda la pieza y en ella aparece una escena que ya nos resulta familiar, una escena de procesión. En ella, a la izquierda, podemos ver a dos mujeres con la piel blanca y un hombre de piel oscura que portan lo que parecen ser cántaros llenos con algún líquido, agua o quizá, como veremos enseguida, la sangre de un animal sacrificado. La primera de ellas parece estar vertiendo el contenido de su vasija en otra más grande de color oscuro. Detrás de ella aparece una figura femenina con un precioso tocado rojo que nos recuerda mucho a la sacerdotisa que está en la posición central, siendo adorada por todos en el corredor de las procesiones de Knossos. Finalmente, detrás de ella vemos a un joven de cabello corto, hecho que podría indicar, según los arqueólogos, que podría pertenecer a una clase inferior, podría ser un ayudante, un copero, un camarero, sosteniendo también un cántaro o ritón. Dando la espalda a este primer grupo, vemos a un conjunto de 3 hombres portando lo que podrían ser probablemente ofrendas. Los 2 primeros llevan en las manos las figurillas como de 2 pequeños toros a escala que presentan la característica posición del galope minoico con las patas estiradas y esas manchas tan típicas de los toros minoicos. En el extremo derecho de la cara norte hallamos una figura extraña,
incluso algo siniestra, que nos recuerda levemente, en cierta medida, al dios Osiris egipcio, el dios de los muertos, porque si os fijáis parece no tener brazos ni piernas y está completamente cubierto por una especie de tela a modo de mortaja o de vendajes. Ante él, un joven de cabellos cortos lleva una ofrenda en forma de barco fluvial. Toda la escena se halla bellamente enmarcada con las ya conocidas por nosotros decoraciones florales y espirales minoicas en las que se combina el blanco con el rojo brillantes. Si os fijáis, la escena no tiene el mismo fondo, sino que los tres muchachos que llevan las ofrendas están sobre un fondo azul, que según los especialistas podría significar la noche o el camino hacia la muerte. La cara sur del sarcófago está mucho peor preservada y se halla subdividida a su vez en dos escenas principales. A la izquierda, en la parte más deteriorada, vemos una procesión de mujeres que avanzan juntas con sus faldas de colores y sus elaborados tocados de plumas. A continuación, vemos a un joven de cabello largo que toca la flauta hulos, que ya conocemos, y hemos escuchado además en nuestra clase dedicada a las estatuillas de las Islas Cícladas. Ante él hay una escena de un realismo impresionante. Un toro de piel blanca y manchas moteadas marrones nos mira fijamente. Está sacrificado y atado sobre una mesa. La sangre del toro cae por su cuello hasta un cuenco que reposa en el suelo. Bajo la mesa parece haber escondidas dos cabras, quizá temerosas de ser las siguientes en el sacrificio. Más adelante vemos a una mujer sonriente ante un altar decorado con espirales minoicas en tonos rojos y blancos. Sobre el altar, en realidad en el aire, pero simulando que están sobre el altar, vemos un cuenco de frutas y un jarrón de cerámica que muestra las características propias del estilo minoico, como veremos en la clase dedicada a la cerámica. El personaje situado ante el altar puede ser la sacerdotisa que acaba de practicar el sacrificio. Ella es claramente la que está protagonizando este ritual. Debajo de sus manos parece que hay otro cuenco y ella sostiene las palmas abiertas sobre él, como bendiciéndolo. La cara este del sarcófago de Agia Triada, uno de los lados menores, está decorada por una escena con figuras pintadas sobre un fondo rojo, enmarcado por molduras con diseños geométricos y rosetones, similares al resto de caras decoradas. Fijaros, en esta escena aparece un carruaje con dos mujeres, una como conductora, sosteniendo las riendas, y la otra como pasajera. El carruaje es tirado por dos grifos de alas multicolores, los grifos que también ya hemos estudiado en nuestra visita al Salón del Trono del Palacio de Knossos. De nuevo, este protagonismo de la mujer en el arte nos lleva a pensar que necesariamente ésta tuvo que tener también un fortísimo protagonismo en el gobierno y la política. En nuestros tiempos, en los que las mujeres están luchando por alcanzar la igualdad de derechos y el respeto intelectual, el arte minoico podría ser reivindicado como una muestra excelente de sociedades en las que las mujeres tenían un fuerte poder social, religioso y de gobierno. Los modelos patriarcales no han sido sin duda los únicos a lo largo de la historia occidental, aunque sí los más comunes, sobre todo en sociedades con una fuerte vertiente militar en la que la fuerza física era un rasgo capital. Sin embargo, este no es el caso de los minoicos. El carruaje de las mujeres está cubierto por la piel moteada de un animal, una piel que, en fin, nos recuerda mucho a la del toro sacrificado sobre la mesa de la cara B. Los especialistas consideran que esta escena vendría a querer simbolizar la resurrección o la renovación. Un pájaro vuela sobre el grupo de estas figuras. Es un pájaro de gran tamaño y largas patas, con un plumaje brillante que vuela en dirección opuesta a la mirada del resto de personajes de la escena. ¿A dónde irá el águila de Zeus, quizá?
La cara oeste está decorada con el mismo motivo que la cara este, pero en este caso el carruaje no está siendo tirado por unos nobles grifos, sino por cabras. Quizá estas dos, que temblaban bajo la mesa, hayan sufrido una elevación en su estatus social y ahora tiren del carro de las diosas. Según los investigadores, se trata de dos cricris, se llaman así, cricris. Son dos ejemplares pertenecientes a una subespecie de cabra salvaje que solo se encuentra en Creta y en los islotes cercanos, cricris. Las cabras de la escena son por tanto animales salvajes, lo que vendría a transmitir que estas divinidades tienen el control sobre los animales y la naturaleza. De nuevo lo salvaje, rodeando la vida de los seres humanos y sus intentos por controlarlo, por dominarlo. Casi nos recuerda al carro alado de Platón, en el que un auriga desesperado intenta mantener el control sobre dos vigorosos caballos. Uno de los caballos, nos dice Platón, es blanco, hermoso, bueno y representa la parte noble y positiva de nuestros impulsos, la generosidad, la tendencia al bien que todo ser humano posee. El otro caballo es negro, rebelde y simboliza las pasiones irracionales del alma, los apetitos y la naturaleza salvaje, brutal e incontrolable que también todos llevamos dentro. El auriga de Platón es la razón, el entendimiento, el intelecto consciente que debe luchar para mantener a ambos caballos en el camino correcto, que no es otro que el camino de la vida, o como dirían los griegos, de la buena vida, digna de ser vivida.